Bueno, hoy vamos a ver el sistema cardiovascular y respiratorio durante el ciclo sueño-vigilia, ya que durante estos dos comportamientos se producen modificaciones en la funcionalidad de varios sistemas, pero sobre todo del sistema cardiovascular y respiratorio. El tema, para poder encararlo más esquemáticamente y poder entenderlo y comprenderlo en su magnitud, lo vamos a separar en tres grandes capítulos. Uno va a ser la generalidad del sueño para recordar y poder entrar claramente en el tema. Segundo, vamos a ver la parte del control cardiovascular y tercero, el control de la ventilación, aunque es muy difícil separar completamente ambos sistemas. Entonces, primero vamos a un concepto del sueño. Recordad que el sueño es un proceso vital, porque sin dormir uno no puede vivir. Es cíclico porque posee un ritmo circadiano de cercano a 24 horas. Es complejo porque no es simplemente cerrar los ojos y dormirse, sino que ocurre una cantidad de eventos en todos los sistemas, mientras se desarrolla tanto la vigilia como el sueño. Y es un fenómeno activo el sueño, porque, contrariamente a lo que se pensaba, no tiene nada que ver, y ponemos cercano a la muerte, con algo mágico, necesario. No, es un fenómeno activo que es necesario para reacomodar o acomodar o preparar los sistemas para la vigilia y viceversa. Se le reconocen varias fases, pero principalmente el sueño lento y sueño REM, y a su vez el sueño lento se reconocen actualmente tres etapas principalmente: el sueño lento 1, 2 y 3, y el sueño REM. En algunos lados van a encontrar, y hay gente que sigue utilizando la vieja nomenclatura que era sueño lento 1, 2, 3, 4 y además sueño REM. Así que pueden encontrarlo tanto como de 1 a 3 como 1 a 4. Tiene una arquitectura interna característica, o sea que hay una secuencia más o menos similar en todos los animales de la misma especie y de la misma edad, en que hay una secuencia de sueño lento y de sueño REM que se tiene que cumplir cada noche para que sea un sueño adecuado. Durante el sueño se producen infinidad de intercambios en las interrelaciones de los diversos sistemas neuronales y hormonales para preparar para la vigilia. Entonces, 8 puntos a tener en cuenta del sueño. 1, es un comportamiento que tiene una quietud y una postura típica. Es rítmico, tiene un ritmo circadiano cercano a las 24 horas y además es necesario. Es un fenómeno reversible. Frente a estímulos adecuados se pasa del sueño a la vigilia. El umbral de respuesta a estímulos sensoriales se encuentra un poco aumentado durante el sueño, aunque no abolido. Si se priva de ciertas horas de sueño, luego se va a producir un rebote, o sea que hay que recuperar las horas no dormidas. Esto es por un mecanismo homeostático. Horas que no se duermen son horas que de alguna u otra manera se van a recuperar. Además, durante el sueño se produce cambio en la actividad y en la interrelación de distintos sistemas corporales. ¿Cómo objetivamos que alguien está dormido o un animal está dormido y una persona o no? Eso se hace a través de estudios bioeléctricos. Ahora vamos a ver qué estudios mínimos bioeléctricos hay que hacer para hacer un diagnóstico correcto de sueño.
Y finalmente, para que tengan en cuenta en qué contexto es esto y la importancia que tiene el tema, y lo poco que se le da de importancia, hay más de 100 trastornos diferentes en el ciclo sueño-vigilia. Para estudiar los cambios funcionales durante el sueño, se realiza una serie de registros bioeléctricos, como les dije, que me permiten diagnosticar y diferenciar cada estado, primero si están despierto o dormido. Y si está dormido, ¿en qué etapa está? Si está en sueño lento 1, 2, 3, o si está en sueño REM. Para eso se utilizan 3 registros básicos, combinados, en simultáneo. Uno es el electroencefalograma, que es ver la actividad eléctrica de la corteza cerebral. El electroencefalograma es la actividad eléctrica de la corteza cerebral. Es un método no invasivo que se apoyan los electrodos en la piel del cráneo. El electrooculograma, que también se apoya en electrodos y me permite ver la actividad eléctrica generada por los movimientos oculares. Y finalmente el electromiograma o tono muscular, que se mide en general en el músculo del mentón. Este combo de 3 medidas bioeléctricas son lo que se llaman la polisomnografía. Es la combinación de estos 3 registros para hacer el diagnóstico de sueño. Poli son varios, somnos de sueño y grafía, la grafía. Pues en definitiva, estos son gráficas de cambios de voltaje en función del tiempo de distintas zonas del organismo. Entonces, si se va a hacer una polisomnografía nocturna supervisada como método de evaluación o diagnóstico durante el sueño nocturno, de preferencia se hace el registro en la noche o en el horario que habitualmente descansa el paciente. Debe ser, por más que pueda ser filmado, debe ser supervisado por personal entrenado presente todo el tiempo. La duración mínima es de 6 horas, aunque por cuestiones de la vida se hacen registros de 3 horas para dar tiempo de cumplir con todas las etapas del sueño. Así que al combo inicial que teníamos de electroencefalograma, electroculograma y electromiograma, le podemos agregar otros registros más. Electrocardiograma para ver la actividad cardíaca durante el sueño. Flujo aéreo de nasobucal nos permite saber cómo es la respiración, si hay o no flujo aéreo, puede haber apneas, o sea, falta de circulación de aire por las vías aéreas en ciertas etapas del sueño. El grado de esfuerzo respiratorio poniéndole bandas torácicas y abdominales, que dicen cuando está haciendo fuerza la musculatura del abdomen o del tórax para ventilar. La saturación de oxímetro a través de oxímetros de pulso. Para los ronquidos, un micrófono que deja grabado el momento en que se pega el ronquido. Y después, para ver la posición corporal, acelerómetros, y también se puede poner acelerómetros o registros de electromiograma en miembros inferiores, ya que hay algunas patologías cuya característica es el movimiento repetitivo de los miembros inferiores. Aquí tenemos un diagrama donde van los electrodos. Tenemos este par de electrodos, aunque son muchos más los que se ponen. Este par de electrodos me darían la actividad bioeléctrica de la corteza cerebral, que es el electroencefalograma. Este otro par de electrooculograma y este otro par de electromiograma. Si comparan estas 3 bandas de registros, tenemos en este que hay una gran frecuencia y baja amplitud en el electroencefalograma, hay ciertos movimientos oculares y hay
un buen tono muscular. Podemos decir que esto es vigilia. En este, en cambio, tenemos un aumento en la amplitud del voltaje del electroencefalograma con una disminución de la frecuencia. No hay movimientos oculares y hubo una disminución del tono muscular. Esto se puede decir que es sueño lento. Y finalmente tenemos este que si bien la amplitud bajó y la frecuencia aumentó muy similar a la de la vigilia, vamos a ver el registro de electrooculograma y tenemos movimientos rápidos oculares. Vamos a ver el tono muscular y ¿qué tenemos? Bajó el tono muscular, porque hay unas sacudidas, pero hay atonía muscular gran parte del tiempo. Después con los cambios en la ventilación, que traen los movimientos abdominales y torácicos respiratorios, aquí no hay grandes diferencias, pero en el sueño REM, que es este de acá, vemos que hay una gran irregularidad y lo mismo pasa con la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Vemos que hay diferencias, pero menores, entre vigilia y sueño lento, en cambio, en el sueño REM es bien distinto. Aquí tenemos un registro real, perdón. Un registro real, tenemos la corteza, el electroculograma, el miograma, el flujo buconasal de aire, los movimientos torácicos y abdominal, la saturación de oxígeno, los ronquidos y el electrocardiograma. De una noche se obtienen, estos son 4 segundos, esto de acá. De una noche se obtienen 6 horas, por ejemplo, como dijo, u 8, y hay que revisarlos de a periodos, eso es a gusto de que hace el diagnóstico, pero de entre 20 a 40, 60 segundos de tiempo para construir el hipnograma. Aquí tenemos en un animal para que vean que es muy similar. Este es un roedor, vemos que la vigilia, alta frecuencia, baja amplitud en vigilia, sueño lento, baja frecuencia, alta amplitud, ¿no? Bajo un poco el electromiograma. Y aquí tenemos atonía, movimientos oculares rápidos y alta frecuencia y baja amplitud del electroencefalograma. Esto es típico de sueño REM. Entonces uno con estos elementos puede estar seguro de qué etapa está. Y viéndolo va a construir el hipnograma. Entonces empieza a mirar y ve que tiene predominantemente ondas de este tipo, entonces pone vigilia. Luego mira y tiene de este tipo, es tipo 2, tipo 3, tipo 4. Así, mira, acá abajo tenemos las 8 horas de algo. Y ahí qué cantidad de segundos se va construyendo esto. Y tenemos toda la noche en qué etapas estuvo hasta que se despertó. Esta zona que está en negrita, acá arriba, corresponde a los episodios del sueño REM. Como ven, primero tiene una latencia cerca de 90 minutos para aparecer el primer episodio de sueño REM en la persona normal, y después se da una alternancia entre sueños lentos y sueños REM, puede haber uno puede despertar, pero no figuran acá. Y lo que sí es característico es que a medida que transcurre la noche, los episodios REM son cada vez más largos, duran más, hacia el final de la noche, y finalmente nos despertamos. Así que poco REM al inicio, mucho REM al final, y son periódicos esas apariciones de sueño REM. Aquí tenemos distintos gráficos. Tenemos aquí el hipnograma, esta etapa 2, REM,
Esto es Systolic Blood Pressure. Esto muestra qué pasa con la presión arterial sistólica. Ven que cuando nos acercamos al episodio de sueño REM, se produce un aumento de la presión arterial. Con la respiración vemos que está bastante regular en sueño lento y se pone irregular hasta que se regulariza de vuelta. La presión de pulso vemos que también sufre grandes variaciones durante el sueño REM. Y los movimientos corporales previos y posteriores al sueño REM aparecen. Perdón, me olvidé decirles que EM es eye movements, movimientos oculares. Y entonces, como conclusión, en el sueño lento hay una disminución del gasto cardíaco durante el sueño lento, una disminución de la frecuencia cardíaca y hay una disminución de la presión arterial. En tanto que durante el sueño REM hay una gran variabilidad del gasto cardíaco, de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Este es otro ejemplo en que se ve, es similar a lo anterior, pero mejor presentado, que tenemos vigilia, sueño etapa 1, sueño etapa 2, 3, etapa 4 y salta al REM. Aquí tenemos el himnograma correspondiente en B. En B, el himnograma correspondiente, tenemos las vigilias. Aquí tenemos una vigilia. Tenemos las etapas 1, 2, 3, 4, y estos en rojo son los episodios de sueño REM que se intercalan entre los episodios de sueño lento. Los movimientos oculares, en la figura C, tenemos movimientos oculares en el episodio REM. Aquí tenemos el himnograma, estado 2, 3, 2, REM. En el REM aparecen los movimientos oculares rápidos. Vemos que se desorganiza un poco la presión sistólica sanguínea, el ritmo y el ritmo respiratorio y el ritmo cardíaco también, de estar ciertamente estables, pasan a tener gran variabilidad, y los movimientos oculares están distribuidos más o menos homogéneamente. Entonces, ¿qué ocurre con el sistema nervioso autónomo del sueño? En el sueño lento hay un aumento del tono parasimpático, que es lo que nos enlentece la frecuencia cardíaca, nos baja la presión arterial. Y hay una caída del tono simpático. Durante el sueño REM, ¿qué pasa? Aumenta también el tono parasimpático, pero ahí aparece una actividad fásica del sistema simpático, que es lo que le produce esos picos y esa variabilidad que no está presente en las otras etapas del himnograma. ¿Cómo se controla la función cardiovascular? Recordarán que tenemos esquemáticamente un centro cardiovascular que recibe información de los centros cerebrales superiores, de los propioceptores, de los vasoreceptores periféricos que monitorean la sangre, la presión sanguínea, y los quimioreceptores que monitorean el pH, el dióxido de carbono y el oxígeno de la sangre. ¿Y cuáles son los efectores de ese centro cardiovascular? A través de los vagos del sistema parasimpático,
disminuyen la actividad cardiovascular en respuesta a estos aumentos. ¿Qué pasa con los nervios simpáticos, que son cardioaceleradores? Aumentan la frecuencia y la contractilidad del corazón, y tenemos después los nervios vasomotores, que producen un aumento en la resistencia periférica, una vasoconstricción, con lo cual llevan a un aumento de presión. Básicamente era este, a modo de recuerdo. Este es otro esquema que también la entrada es la misma, modificación de la presión arterial, vasoreceptores informan a los centros de control cardiovascular, y la salida es a través de las neuronas simpáticas, ¿no? Al nodo sinoauricular, a los ventrículos, a las arteriolas y a las vénulas, y las neuronas parasimpáticas hacia el nodo sinoauricular. Esto es un esquema de esta regulación refleja, y es para resaltar simplemente este ejemplo. Un aumento de la presión arterial detectado por cualquiera de estos vasoreceptores señalados en el esquema de la derecha. Eso informa al núcleo del tracto solitario, ¿no? Y eso produce un aumento de la actividad del parasimpático para bajar la presión arterial, y una disminución de la actividad del simpático para lograr bajar la resistencia periférica. A modo de conclusión, tenemos que el sistema nervioso autónomo, recordará que el simpático libera noradrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la inotropía. El parasimpático libera acetilcolina, disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la inotropía. Noradrenalina al simpático, parasimpático acetilcolina. Entonces acá vamos a ver un poco cómo demostrar esas cosas, para poder razonar y poder entenderla mejor, para ver cuál es la influencia del parasimpático y del simpático. Si se elimina la influencia del simpático, noradrenalina, parasimpático, acetilcolina. Si le eliminamos la del parasimpático, acetilcolina, eso se hace con atropina. Y entonces se produce una eliminación del tono vagal y aumenta la frecuencia cardíaca. Si se elimina la influencia del simpático recordarán que era la noradrenalina, y eso se hace con propanolol, la frecuencia cardíaca no disminuye en el mismo grado que disminuye cuando que aumenta cuando cortamos el efecto del parasimpático. ¿Cuál es la conclusión? Que es más importante la actividad, la inhibición tónica que realiza el parasimpático en forma permanente, que la estimulación del simpático en condiciones basales de reposo. Entonces, si eliminamos ambos, ¿con qué nos vamos a quedar? Con la frecuencia cardíaca intrínseca. Y eso corresponde a la frecuencia aproximada de 100 latidos por minuto. Entonces, de la frecuencia cardíaca tenemos que menor de 60 de latidos por minuto en reposo es una bradicardia. Por encima de 100 latidos por minuto estando en reposo, eso se considera taquicardia. ¿Cuál es la frecuencia marcapaso? Como vimos, sacando los sistemas que están actuando, es de 100. En reposo, el marcapaso normalmente recibe un tono parasimpático que lo frena. Entonces, acá tenemos
el himnograma, que tenemos los distintos estados, y en la franja blanca los episodios de REM. Y vemos qué pasa con el sistema cardiovascular. Tenemos el himnograma, el electrocardiograma y el electromiograma, y los episodios de REM en blanco. Acá tenemos la frecuencia cardíaca. Nótese que en los episodios de REM se dispara y es completamente irregular, en tanto que en los intervalos de sueño lento desciende y trata de ser más regular. ¿Qué pasa con la respiración? Lo mismo, pero algo que nos interesa es esta parte. Y recuerda que les había dicho que el REM dura más a lo largo de la noche, casi al despertar es muy largo. Entonces, es un fenómeno a tener muy en cuenta que esas arritmias, esas alteraciones de la frecuencia cardíaca y de la presión son más graves en la madrugada. O sea, hay que pensar al paciente de día, pero hay que pensarlo también de noche y sobre todo cuando se va a despertar. Entonces, a nivel cardiovascular tenemos que el sueño no REM produce bradicardia, el sueño no REM en presión arterial la disminuye, y el sueño no REM produce bradipnea, o sea, lentece la respiración. En cambio, el sueño REM produce gran variabilidad de todos esos parámetros. Aquí tenemos, por ejemplo, son intervalos sucesivos de la frecuencia instantánea. Vemos que en vigilia el intervalo está cerca de 300 de la frecuencia cardíaca. El sueño lento se enlenteció porque el intervalo está un poco por encima de 400. Y el sueño REM ya es muy variable, está por encima de 400, llega a 300, por acá, por encima de 400, es muy variable. Aquí es muy regular, acá varía, pero más lento, y acá es completamente irregular. Con respecto a la ventilación, son dos sistemas relativamente interdependientes. El control involuntario automático metabólico, el control voluntario vinculado a la fonación y a la dilución, actuando en conjunto con los receptores. Como ya lo vimos, las grandes variables que tiene que mantener constantes el sistema de la ventilación es las presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono y el pH. Este esquema, que también lo vamos a ver y que vamos a repetir, ponen en claro que todos estos sistemas son para lograr este objetivo, PCO2 y PO2 constantes. A nivel del tronco se mantiene el ritmo respiratorio básico, una red difusa de interneuronas interconectadas. Tenemos que el oxígeno y el pH son principalmente detectados por receptores periféricos, son neuronas sensoriales aferentes. El dióxido de carbono, sobre todo por quimioreceptores centrales. Y las emociones y el control voluntario son centros respiratorios y sistema límbico. Fíjense acá qué interesante el volumen minuto. ¿Qué ocurre? En vigilia, tenemos un volumen minuto, lo tomamos como 100. En sueño lento, que son estas dos columnas, y en sueño REM, no tienen gran variabilidad. No tienen grandes diferencias significativas. Sin embargo, vemos, sueño lento es muy regular. En sueño REM, como ven, varían las amplitudes, las frecuencias e incluso hay apneas.
esto en los volúmenes. Estos son los movimientos torácicos. Sueño lento, sueño REM. Los abdominales, lo mismo. Hay toda una gran variación. Sin embargo, eso es el volumen minuto. El volumen corriente baja, pero en todos. En sueño lento y en REM. Lo único que varía es que uno es muy regular y no tiene caídas de la saturación de oxígeno. En cambio, en el sueño REM, fíjense cómo se modifican, ¿no?, la CO2, y acá tenemos una caída de la saturación de oxígeno por esta apnea que hubo acá, o casi apnea. Y la frecuencia respiratoria, más o menos se mantiene constante. Entonces, tanto en sueño lento como en sueño REM, se produce una disminución del volumen minuto respiratorio, pero en el sueño lento tengo una ventilación regular, en tanto que en el sueño REM tengo una ventilación irregular. El sistema este es bastante sencillo. Tenemos el estímulo, es cuando se produce el intercambio gaseoso, qué pasa con el oxígeno y qué pasa con la PCO2. Si la PCO2 se modifica, eso modifica el equilibrio ácido-base y es detectado por los quimioreceptores periféricos y actúan sobre la ventilación. La PCO2 también modifica el flujo sanguíneo cerebral, me modifica el equilibrio ácido-base, los quimioreceptores centrales detectan esos cambios de pH y SO2, y también me van a modificar la CO2, la ventilación. Y el contenido de oxígeno, también a nivel de los quimioreceptores, me va a informar para modificar la ventilación. O sea que todos van a coincidir en tratar de mantener niveles constantes. Una cosa interesante ahora es ver qué pasa con la ventilación o con los reflejos ventilatorios durante el sueño. Aquí tenemos que los cambios en la presión de dióxido de carbono, cómo me modifican la ventilación. En la vigilia, pequeños cambios de la presión parcial de dióxido de carbono me aumentan la ventilación. Diré que 5 a 10 milímetros de mercurio de cambio de la presión parcial de dióxido de carbono me aumenta más del doble los litros por minuto la ventilación. En cambio, en el sueño, etapas 2, 3 y 4, los mismos cambios producen menos cambios en la ventilación y los que menos me producen es durante el sueño REM. O sea, puedo tener mayores cambios en la presión parcial de dióxido de carbono que van a ser menos detectados por mis sistemas durante el sueño REM. O sea, tengo menos respuesta a mantener los niveles adecuados de dióxido de carbono. Con la saturación de oxígeno en sangre ocurre lo mismo. Pequeñas desaturaciones de la sangre, pequeñas desaturaciones, me aumentan rápidamente en la vigilia la ventilación.
muy parecido en las etapas de sueño. Pequeñas desaturaciones de oxígeno en sueño lento, menos sensibles, pero también me producen cambios rápidos de la ventilación. En tanto, durante el sueño REM, el sistema tiene que desaturarse mucho de oxígeno para producir un cambio en la ventilación. O sea que son menos sensibles mis receptores durante el sueño REM. Tanto es así que se plantea esto, o se ha planteado, como una de las posibles causas de la muerte súbita infantil, que es un mal desarrollo o un mal funcionamiento de este reflejo. Entonces, sistema cardiovascular, tenemos que durante el sueño lesto hay una caída del gasto, hay una caída de la frecuencia y de la presión arterial. En tanto que durante el sueño REM, durante el sueño paradójico, hay gran variabilidad en el gasto, frecuencia y presión arterial. Esto hay que tenerlo en cuenta para los pacientes con patologías cardiovasculares. Sistema respiratorio, sueño lento, baja el volumen minuto. En el REM también baja el volumen minuto. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre sueño lento y sueño REM? Que sueño lento, la ventilación se mantiene regular. En tanto que en sueño REM, la ventilación es irregular. ¿Qué se define como una respiración normal para terminar? Una respiración normal es tranquila, no requiere esfuerzo. La presencia del ruido respiratorio implica obstrucción en las vías aéreas y debe tratarse para evitar una obstrucción. Un mecanismo dependiente del tronco cerebral es lo que produce la respiración normal, que se encarga de regular las necesidades metabólicas. Y esa organización funcional del tronco es la que se encarga de generar el ritmo respiratorio. Y vamos a tratar una patología que es muy importante y además es muy ilustrativa, en términos de apnea del sueño. Apnea significa ausencia de respiración. Normalmente se producen apneas en todos los individuos, pero pocas y de corta duración. En los individuos que ya están cualificados como poseedores de apnea del sueño, hay un gran aumento en la frecuencia de las apneas y su duración. El tiempo de duración va a ser mayor de 10 segundos y va a poder tener entre 300 y 500 apneas en una noche. Hay dos orígenes de estas apneas. Uno, por obstrucción de la vía aérea, o sea, pues se cierra la faringe, se cierra el pasaje de oxígeno por el cuello. Y el otro es por alteración del impulso del sistema nervioso, que genera, que da la orden. Recuerdan que era el bulbo y la protuberancia, dejan de dar esa orden de respirar y entonces no respiran. Y es otra apnea. Entonces, las apneas del sueño se dividen en dos. Apneas del sueño obstructivas son en que la inspiración se encuentra limitada por una obstrucción de vías respiratorias. La obstrucción se da a la altura de la orofaringe, en tejido de base de lengua. Y después tenemos las apneas centrales, que es por disfunción de los centros de control respiratorio, o lo que veníamos nombrando, una disminución en la sensibilidad de los quimiorreceptores, que no detectan que se está acumulando dióxido de carbono y está faltando oxígeno y que es necesario respirar. Acá en estos diagramas tenemos arriba el flujo aeronasobucal, en el diagrama del centro, en el dibujo del centro, los movimientos torácicos y el porcentaje de saturación en sangre en el de abajo. En el
de la izquierda tenemos lo que es una apnea central. Y fíjense cuáles son las características. Tenemos el flujo aéreo nasobucal, entra, sale, y quedó ahí trancado. Y acá arranca de vuelta, entra, sale, entra. O sea que el movimiento de aire se detuvo. ¿Qué pasa con los movimientos torácicos, que son los que hacen que entre y salga el aire? Aspira, o sea, aumenta el tamaño para que entre el aire, infla los pulmones, desinfla, infla, desinfla y paró. Paró. Y acá arranca de vuelta. ¿No? Igualito al final que al principio, ¿no? ¿Qué pasa con la saturación de oxígeno en sangre? Viene normal y fíjense hasta dónde cae. Entonces acá el alto simultáneo de esto es lo que nos dice que es una apnea central, o sea que no le llega la orden a estos músculos para que aumenten el volumen de la cavidad torácica e inflen los pulmones y se produzca un flujo aéreo nasobucal. O sea que esta es la apnea central. Las neuronas no mandaron la orden. Vamos a ver este otro caso de la izquierda, de la derecha. En este de la derecha tenemos que el flujo entra, sale, no entra más. Y acá entra un poquito más, sale, entra, arranca de vuelta. Eso en cuanto a la circulación de aire por la zona nasobucal. ¿Qué pasa con los movimientos torácicos? Se contraen, relajan, contraen, relajan, contraen. Y siguen haciendo fuerza. Siguen contrayéndose, pero no se mueve aire. Hace más fuerza, hace más fuerza, hace más fuerza y vence la obstrucción y ahí comienza de vuelta a respirar. Esta es una apnea en que es obstructiva. Continúan los movimientos torácicos tratando de respirar, ¿no? Incluso aumentan la fuerza, pero no pasa nada de aire hasta cierto punto que logran vencer esa resistencia. Y esta es una apnea de tipo obstructiva. Algo obstruyó el pasaje de aire por la vía aérea. Acá, ¿qué pasa con la saturación de oxígeno? Lo mismo. Hay una gran disminución de la saturación de oxígeno. O sea, la consecuencia final de las dos es la misma. El origen es diferente. El de bloqueo por las vías aéreas superiores, la faringe mantiene normalmente las vías aéreas abiertas con normalidad. Cuando uno se duerme, estos músculos se relajan, pero en la normalidad mantiene un diámetro suficiente para que pueda pasar el aire. Pero personas que tienen el conducto estrecho o suman una relajación excesiva de la musculatura, se produce ese cierre completo de la vía aérea. Y en este diagrama vemos un corte lateral, respiración normal, acá en la línea azul, pasa el aire, no pasa nada. Acá cuando empieza a roncar, ni siquiera hay apnea obstructiva. La flechita acá. Acá ven qué pasa, pero está medio cerrado y cuando empieza a oscilar esta zona, es la que empieza a ser el característico ruido del ronquido, ¿no? Y cuando se relaja completamente, se obstruye la vía aérea y el aire no pasa. Sigue haciendo movimientos torácicos para que pase el aire, pero no le da para vencerlo hasta que finalmente o se despierta o logra vencer eso. ¿Qué le pasa a estos pacientes? Durante el sueño se da una respiración trabajosa, tienen un ronquido intenso y tenemos periodos de apnea donde se produce una disminución de la presión parcial de oxígeno y un aumento de la PCO2. Esto produce una estimulación respiratoria.
Entonces, esta respiración trabajosa con periodos de apnea producen despertares, microdespertares que ni siquiera son conscientes a veces por el paciente, pero es un sueño fragmentado, inquieto, etc. Entonces, ¿qué van a tener estos pacientes como síntomas, tanto diurnos como nocturnos? Durante el día van a tener una somnolencia excesiva, y se va a tener sensación de que no han descansado, y no han descansado porque se despiertan cada rato. Van a tener un aumento de la actividad simpática. O sea, una repercusión cardiovascular por la elevada frecuencia cardíaca. Pueden tener hipertensión pulmonar y sistémica y tienen un riesgo aumentado para desarrollar enfermedades cardiovasculares. ¿Y por qué para atrás? Entonces, aquí tenemos 3 ejemplos. Esfuerzo respiratorio sin aire circulante. Esta A es de tipo obstructivo, porque hay esfuerzos musculares, pero no hay aire. Esta, paran y arrancan juntos. Esta es central. Paró junto los esfuerzos respiratorios y arrancaron juntos los esfuerzos respiratorios y la ventilación. Y esta la C. Esta es una mixta de las dos. Paran juntos y arranca antes las órdenes, ¿no?, del sistema de control de la ventilación, arrancan antes para que empiece a respirar y finalmente arranca. O sea que no todo es A, B. Está A, B y C. Así que va a tener obstructivas, centrales y mixtas. Y las centrales ahora, que se llaman por ejemplo de abolición del impulso neuronal, hay una interrupción del impulso a los músculos ventilatorios. En general se da por lesiones en los centros respiratorios o también por lesiones del aparato neuromuscular respiratorio. Puede esta afectación darse estando despierto, pero la respuesta voluntaria hace que la ventilación se transforme normal. Y durante el sueño empeora y se va a dar una disminución de la dióxido de carbono, la disminución de la presión parcial de oxígeno y un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. El cuadro clínico va a ser de todos modos igual al de la apnea obstructiva. Van a tener sueño inquieto. La causa se desconoce y hay varias hipótesis: accidentes cerebrovasculares, trastorno del sector respiratorio, disminución de las respuestas a las presiones de dióxido de carbono y iones hidrogeniones, y son pacientes que hay que tener mucho cuidado, todos estos de apnea, de sueño, y estos que son deprimidos centrales también, porque son pacientes que consultan en general no porque roncan o porque tienen apnea. Muchos consultan por cansancio, por sueño no reparador, y entonces se les dan sustancias depresoras para que se duerma tranquilito. Y a veces se va a dormir y va a quedar muy tranquilito porque no va a poder respirar, va a estar más deprimido todavía. Entonces hay que estudiar bien la patología que origina el sueño por las alteraciones de él. Estos pacientes son muy sensibles a narcóticos y sedantes, lo que reducen más las respuestas a las variaciones de las presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, por querer que duerman demasiado. Acá tenemos un ejemplo de una apnea
y que se muestra también no solo que se afectan los esfuerzos respiratorios, sino que también hay una bradicardia en este caso, como me está señalando el cuadro, ¿no? Y que hay una caída del electromiograma. Entonces, para ir concluyendo, tenemos que la apnea produce dos grandes cosas. Microdespertares, vamos a señalar con la flecha, microdespertares y asfixia. Vamos a agarrar por este lado. Microdespertares. Microdespertares es una activación del sistema nervioso central con un aumento en catecolaminas. Esto fragmenta el sueño, más catecolaminas, que le lleva después a somnolencia y a una disminución de la concentración. Este círculo crónico lleva a hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, hipertensión ventrículo izquierdo, y agudo lleva a arritmias, accidentes vasculares, muerte súbita. Por otro lado, la asfixia, tenemos hipoxia, hipercapnia y acidosis, se le cae la libido, estimula la eritropoiesis, lo que le da una policitemia, aumenta el péptido natriurético auricular, con lo que da icturia, con que empeora el sueño todavía. Estos tres componentes aumentan las catecolaminas, entonces ven que es un círculo vicioso que si no se trata, y cuyo tratamiento en general son muy simples, unos aparatitos, puede provocar una gran cantidad de accidentes. Los síntomas más frecuentes de las apneas, hipopneas durante el sueño, lo vamos a dividir en dos. Los diurnos, los nocturnos a la izquierda y los diurnos a la derecha. Nocturnos, ronquido. Bueno, eso molesta al compañero de sueño. Apneas, también las apneas observadas, los ronquidos, las apneas observadas, todo esto es muy importante lo que relata el compañero de sueño, la pareja, porque tiene que sufrir, y es el que lo está escuchando roncar y para de golpe como 20 segundos, 30 segundos y arranca de vuelta. O sea que hizo una apnea, aguanta los ronquidos, o sea que es el mejor relato que puede tener, o si no, un grabador para empezar y después una polisonografía bien hecha de toda la noche a ver cómo evoluciona. Hay episodios asfícticos por reflujos gastroesofágicos, movimientos anormales, diaforesis, que es sudoración nocturna. Hay despertares frecuentes y no siempre son conscientes esos despertares, hay microdespertares, pero nunca llega a dormir bien. Nicturia o enuresis, eso es ya más complicado. Pesadillas, sueño agitado, insomnio y reflujo gastroesofágico. Eso en la noche y son algunos, faltan más. Diurnos, excesiva somnolencia diurna y no consciente a veces de que durmió mal. Entonces usted ponga a manejar una maquinaria pesada o un camión en una carretera en una recta con calor a una persona que sufre apneas del sueño. Lo más probable es que a la segunda cabeceada termine contra un árbol con suerte. La sensación de sueño no reparador, hay un permanentemente cansancio, cefalea matutina, hay irritabilidad, apatía, depresión, una causa de depresión puede ser esto, dificultades de concentración y disminución de la memoria, disminución de la libido, o sea que se ven alteradas casi todas las esferas de la vida de una persona
por no tener una higiene adecuada de sueño, porque con una consulta a alguien entendido de la somnología y que se le administre el tratamiento adecuado, esto se soluciona muy fácil. Bueno, esto simplemente para recordarles que ese círculo vicioso de caída de oxígeno lleva a hipertensión arterial, cardiopatías, infartos cardíacos, arritmias cardíacas, salientes de la muerte. Los microdespertales, somnolencia y cansancio diurno, cefalea, caída de atención, memoria y concentración. Ese microdespertal lleva más sueño. Ese sueño lleva obstrucción de apnea. Y así continuamos. Entonces, la medicina del sueño como tal, somnología, es una especialidad médica en el mundo, es una especialidad médica interdisciplinaria o multidisciplinaria, que se preocupa o se ocupa de la prevención, el estudio y tratamiento de trastornos de sueño y las consecuencias sobre la vigilia. El subdiagnóstico de estas patologías tiene altísimos costos para lo que es el sistema sanitario, gran consumo de servicios de salud por accidentes, ausentismo laboral, depresiones, fracaso escolar, etc. Las escalas de medición de insomnio y somnolencia más utilizadas para primera entrevista, primer acercamiento, o para hacérsela a uno mismo para saber cómo va la cosa, es la de somnolencia de Epworth y el índice de calidad de sueño de Pittsburgh. Vamos a ver la de Epworth. Esto es para que se la hagan ustedes mismos o sepan cómo viene la cosa. Diga cuál sería la probabilidad que tuviera sueño o quedarse dormido en las siguientes condiciones. Utilice la siguiente escala para optar por el número más adecuado a cada situación. Como siempre, no vale mentirse a sí mismo. 0, nunca tengo sueño o la probabilidad de tener sueño es baja. 2, hay una ligera probabilidad de tener sueño. 0, no tengo sueño. La probabilidad de tener sueño es baja. 1, ligera probabilidad de tener sueño. 2, moderada probabilidad de tener sueño. 3, una alta probabilidad de tener sueño. Entonces, tenemos la situación que les voy a decir ahora y le ponen a cada situación un numerito y después lo van a sumar. Entonces, sentado y leyendo, eso, si da sueño o no, de 0 a 3. Viendo televisión, también de 0 a 3. Sentado inactivo en un lugar público, cine, teatro, conferencia, una clase. Como pasajero de un coche en un viaje de 1 hora y sin paradas. Otra es estirado para descansar al mediodía cuando las circunstancias así lo permiten. La siguiente es sentado y hablando con otra persona. La otra es sentado tranquilamente después de una comida sin alcohol. Y finalmente, en un coche, estando parado por el tránsito unos minutos, por ejemplo, un semáforo, un atasco, una retención, etc. Y entonces ahora viene la suma de lo que se puso en cada uno. Si usted puntúa entre 0 y 6, no tiene somnolencia diurna y está dentro de los límites considerados normales. Si está entre 7 y 13, hay una ligera somnolencia diurna que si aumenta o persiste más de un año, debería consultar a un médico especializado en sueño. Si está entre 14 y 19, usted tiene moderada somnolencia diurna, es recomendable consultar a un médico. Y si tiene 20 y 24, la somnolencia es grave, con lo cual le recomendamos que antes que se duerma, consulte a un médico. Muchas gracias.